Bueno, pues nos vamos a ir, como ya prometíamos al arranque del programa, para hablar de un estudio que seguro les va a resultar muy interesante por todas las conclusiones que han extraído y que se ha presentado, como les cuento, en el Salón de Actos del edificio Impulsa en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Hasta allí nos vamos para conocer, lo dicho, los resultados de este estudio de la Universidad de Oviedo sobre el impacto psicológico de la pandemia sobre los profesionales de la enfermería. Lo acaban de presentar el presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, Esteban Gómez, y el profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón, David González Pando, que además es uno de los coordinadores de este estudio. Vamos a saludarlo porque ya está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además lo presentáis, David, justo, un par de días después de que se haya celebrado precisamente es el Día de la Enfermería, que, pues puso precisamente el foco en todos los profesionales y sobre todo en cómo han cambiado un poco la forma de trabajar y cómo han tenido que sobrellevar, sino que sobrellevar, ¿no?, toda la carga también laboral y psicológica durante todo este año. Vosotros os centráis principalmente en este estudio, en ese impacto, ¿no?, psicológico que está teniendo, que ha tenido y que está teniendo la pandemia en los enfermeros y enfermeras, ¿no? Pues sí, no obstante la coincidencia fue puramente casual, con la celebración que tuvimos hace un par de días. En este caso nosotros orientamos el estudio tanto a evaluar el impacto psicológico de la crisis sanitaria en enfermeras y enfermeros del Servicio Público de Salud, como también a indagar posibles factores de protección, que sería, digamos, lo que tiene este estudio de innovador respecto a otros premios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en definitiva, el resultado principal viene a confirmar una vez más que el impacto psicológico de la crisis es muy importante y que las instituciones deberían plantearse implementar pues intervenciones preventivas y de protección para la salud mental de este colectivo, porque está en riesgo. Decías, David, factores de protección. ¿Qué tipo de factores? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, nos estamos refiriendo a una serie de condiciones bajo las cuales el impacto del estrés que supone la crisis pues viene reducido o se atenúa, ¿no? Pues factores son de diferentes facetas, ¿no? Pues tanto el ejercicio físico se ha demostrado un factor de protección, también el apoyo de los responsables de la organización sanitaria, como así también la percepción de un elevado, una satisfacción elevada con la propia organización. Los valores profesionales también se han demostrado una herramienta que permite reducir el impacto de la crisis en términos de una reducción del burnout y del estrés traumático secundario, un aumento de la satisfacción por compasión, que es una de las dimensiones positivas que produce ayudar a las personas desde la profesión sanitaria y en enfermería en particular, ¿no? Uh-huh. Y David, en esos efectos o ese impacto psicológico, exactamente cómo se ha materializado, en qué tipo, ¿no?, de problema. De problema. Sí. Bueno, nosotros encontramos un porcentaje de casos de depresión bastante elevado para una muestra de trabajadores en activo, como es un 17%. Es precisamente el mismo porcentaje de personas que encontramos con un nivel de estrés percibido alto. Y en cuanto a la ansiedad, pues el problema es todavía mayor, porque 2 de cada 3 profesionales tienen síntomas de ansiedad y en torno a un 37% pues calificaría como caso de ansiedad, ¿no? Por lo tanto, pues estamos ante un escenario de riesgo de desarrollar trastornos emocionales que es importante. Uh-huh. Y también otra de los hallazgos importantes fue encontrar unos niveles de burnout pues desconocidos en la literatura, o sea, muy muy elevados. El burnout siempre ha sido un problema muy importante en las profesiones sanitarias, pero yo no había encontrado ningún estudio con tasas superiores al 60%, que es lo que nosotros hemos podido verificar, ¿no? Vamos a hacer una tasa de burnout muy elevada. David, vamos a hacer la traducción sobre todo para los que nos escuchan, porque yo entiendo que entre la jerga de los profesionales seguro ahora saben a lo que te estás refiriendo, pero para los que nos están escuchando desde casa, ¿el burnout qué es exactamente? Bueno, pues es un término en inglés que hace referencia al estar quemado en el trabajo, a una situación en la que hay un importante desgaste emocional, despersonalización y baja satisfacción con el trabajo, con desmotivación, y esto tiene implicaciones muy importantes en una profesión de ayuda como es esta, ¿no? La enfermería es quizá el colectivo donde más se ha investigado esta cuestión del burnout, hay abundantísimos estudios,
pero como te comentaba, no encontramos estudios que situaran los niveles de burnout elevados por encima del 60%, y nosotros pues los estamos superando, ¿no? Y esto es preocupante. Todos estos efectos, estamos hablando de un año de pandemia, un año y ahora prácticamente un mes, ¿no? Que es el que estamos sumando. Todo esto se podría ver acrecentado, porque antes ya mencionabas que claro, que este tipo un poco de trastornos, ¿no? De salud mental, bueno, pues pueden agravarse con el tiempo, es decir, depresiones, Sí. problemas de ansiedad, pueden cronificarse. Quiero decir, si no se tratan y si, por ejemplo, la administración no toma un poco cartas en el asunto para cuidar a sus profesionales, este tipo, ¿no?, de trastornos derivados de este momento tan complicadísimo y de estrés que hemos vivido en este año, podrían llegar a cronificarse o hacerse más agudos, al menos en los próximos años. Veremos las consecuencias en lo que son nuestros profesionales de la salud a no corto, sino a largo plazo. Bueno, pues ese es el escenario que se dibuja, ¿no? El estrés laboral que ha producido la crisis en forma de oleadas sucesivas, pues ha sido elevado, intenso y prolongado en el tiempo. Y esto, claro, es un escenario en el que pues se pueden desencadenar pues trastornos emocionales, como te comentaba, ansiedad, depresión, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo pues casi la mitad de los participantes en este estudio, 439 personas, con riesgo de depresión, de desarrollarla, y pues 2 de cada 3 con riesgo de desarrollar pues cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces esto pues obviamente necesita de una intervención preventiva, y aquí el primer paso siempre es la evaluación, y esto es lo que aporta el estudio realizado, ¿no? O sea, la evaluación, observar cuál es el punto de partida, es el primer paso para hacer alguna intervención que vaya dirigida a proteger una salud mental que, como te comentaba, pues está en riesgo, ¿no? Nos decías, bueno, casi 500 participantes, entiendo que de toda Asturias, ¿no, David? Sí, de todas las áreas sanitarias. Y de todas las áreas sanitarias. Bueno, entonces ahora, digamos, con este primer diagnóstico, el segundo paso ya sería la intervención, y de eso, claro, se ocupan pues los responsables de salud. Sí, bueno, aquí las intervenciones habría que obviamente diseñarlas. Probablemente habría que pensar más en positivo, en el sentido de tratar de fortalecer los factores de protección que hacen a las personas más resilientes frente al estrés que se está produciendo. Pero también pues habría que plantearse intervenciones dirigidas a hacer ya pues una intervención psicológica dirigida pues a tratar los problemas sobre todo del espectro de los trastornos de ansiedad y depresión que se están detectando. David, ¿sabes de algún otro estudio, que se esté haciendo en otra comunidad que, bueno, también se pueda comparar o hacer la comparativa, por si también el caso de Asturias puede dar, bueno, pues no sé, alguna particularidad por el hecho de cómo hemos afrontado aquí también lo que ha sido toda la crisis sanitaria? Bueno, nosotros evidentemente comenzamos por revisar la literatura disponible, y hay abundantes estudios realizados en otras comunidades, incluso estudios a nivel de varias comunidades autónomas. Ahora mismo el estudio quizá más con mayor tamaño muestra fue el del grupo de Alonso desde Barcelona, con más de 9.000 sanitarios de toda España. Y ahí, bueno, los resultados son muy en la línea de lo que nosotros hemos encontrado. Por lo tanto, no estamos en diferente situación al resto de comunidades. En este estudio que te comento, se encontró un 45% de trastornos emocionales en los profesionales sanitarios. Dentro de ellos, médicos, enfermeras y enfermeros y auxiliares de enfermería. Pues resulta que los peores resultados fueron obtenidos precisamente por profesionales de enfermería, ¿no? Están en peores situaciones a nivel de riesgo de salud mental que otros colectivos. Pero bueno, como te comento, son resultados coherentes y en la línea de estudios previos, no son diferentes. Incluso te diría que hay resultados previos
peores que los obtenidos por nosotros. Bueno, con lo cual, si hubiera que buscar la diferencia, podría ir por ahí. Bueno, en caso, datos parecidos y conclusiones también similares. Nos hemos acercado en esta mañana, como les decíamos, hasta el Salón de Actos del edificio Impulsa, en el Parque Científico Tecnológico, porque allí se acaba de presentar este estudio de la Universidad de Oviedo sobre el impacto psicológico de la pandemia sobre los profesionales de la enfermería. David González Pando ha estado con nosotros. David, muchísimas gracias por haber